Antes de comenzar, voy a hacer una confesión, y es que a mí me encantan los Age Gap, y estoy harta de fingir que no. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Marifer, y el día de hoy hablaremos sobre un romance que no nos debería de gustar, pero que es imposible no amar. Hoy hablaremos de Mr. Sahara en Toki-kun. Para ir comenzando, ¿de qué trata Mr. Sahara en Toki-kun? La serie nos cuenta la historia de Toki, un chico problemático que se la pasa peleando y nunca va a la escuela. Esto hasta que el profesor Sahara, el nuevo profesor de su clase, se interesa por su aprendizaje. La serie entonces nos llevará por el viaje de Toki para convertirse en un estudiante modelo y poder llamar la atención del profesor Sahara. Este J-drama cierta desde el primer segundo a la hora de situarnos en el mundo, y es que todo lo vemos a través de la perspectiva de Toki, y debido a que es un adolescente, la trama se vuelve más suave y divertida. Es gracias a este aire de inocencia que siempre tiene alrededor que se te puede olvidar un poco el hecho de que es un age gap. De hecho, de no ser porque los vemos en la escuela todo el tiempo, fácilmente podrías olvidar que son alumno y profesor. Además, la serie tiene un buen ritmo, así que a medida que vemos a los personajes avanzar en su camino, siempre vemos cosas nuevas e interesantes pasando, siendo que, a pesar de que es una historia muy simple en su planteamiento, no te aburre en ningún momento. La serie cuenta con un detalle muy lindo en el primer capítulo, y ese es el hecho de que todos ven a Toki como un caso perdido y solo ignoran el problema, hasta que el profesor Sahara entra a escena a defenderlo. Desde ese momento podemos ver un cambio de actitud en Toki, más allá de si fue amor a primera vista. Creo que esta escena nos deja en claro que Toki lo único que necesitaba era alguien que creyera en él. Después de ese primer encuentro comienza por pequeños cambios, como ir a la escuela, y a medida que sus sentimientos comienzan a desarrollarse, vemos también cómo sus esfuerzos de ser una mejor persona también se vuelven más sólidos. Por el lado del profesor Sahara, solo sabemos que es popular entre los estudiantes y que tiene una gran pasión por la educación, siendo que de ahí viene su intención de acercarse a Toki. Su misión en primera instancia es hacer que Toki sea un buen alumno. A medida que se vuelven más cercanos, vemos también otras facetas de él, dejando de lado la faceta de amable profesor a ver sus lados un tanto más vulnerables. El profesor Sahara no es más que una persona con el corazón roto. La persona que amaba no le correspondía y perdió su sueño de manera trágica. Pero gracias a un evento del pasado encontró su camino luego de haberlo perdido todo. Su pasión por la enseñanza llegó a él cuando parecía que no quedaba nada más. Analizando los arcos de cada personaje, es fácil saber al punto al que la serie quiere llegar. La historia de dos personas y cómo influyen la una sobre la otra para ser mejores, avanzando y tropezando en el camino, pero siempre teniéndose el uno al otro para sostenerse cuando las cosas van mal. Algo que debo resaltar sobre la historia, y en parte podría convencer a algunos de verla, es que va más del lado de cómo se mejoran como personas el uno al otro, y si bien hay varias interacciones románticas, son más en los momentos en donde los personajes se necesitan como apoyo más que estar ahí por hacer skinship. Por el lado de la pareja secundaria, no tienen mucha aparición en la serie y es algo triste ya que es una historia que me hubiese gustado ver más. La trama va de todo, uno de los amigos que Toki logra hacer en la escuela gracias a Sahara y su hermanastro. Su arco como pareja se resuelve de manera rápida en unos 2 episodios con pocas escenas, y es por eso que digo que me hubiese gustado verlos más. Era una historia con potencial, sobre todo porque los momentos en los que pudimos verlos ya como pareja se veían bien, tenían química, y su conflicto daba para mucho más que las 3 escenas que nos dieron. Por el lado negativo de la historia, no creo que pueda decir nada, no porque no tenga cosas negativas, sino porque esta es una serie que se mantiene dentro de la norma. Así que, si bien no logra ser muy destacable, tampoco resulta mala en sí misma. Lo que sí se puede decir es que es un tanto olvidable, incluso ahora estoy batallando un poco con los detalles de la trama y al momento de escribir el guión tenía 2 días de haberla terminado. Este es el tipo de serie que disfrutarás mucho cuando la estás viendo, pero a los pocos días ya se te habrá olvidado por completo. Y como no puedo ignorar más el elefante en la habitación, hablemos de lo problemática que puede ser la temática de los age gap. Justo después de terminar esta serie, como parte de mi maratón Oscar, vi la película de May December, Secretos de un Escándalo en español, que trata la historia real de una profesora de 33 años que tuvo una relación con uno de sus estudiantes, un niño de 13 años. Lo curioso de este caso es que justo la profesora fue a prisión por abuso de menores y cuando fue liberada, ella y el niño, que para este punto ya era mayor de edad, se casaron. Aún más extraño es ver las entrevistas que hicieron en donde la señora cuenta lo que pasó entre ellos como una historia de amor, mientras que el chico queda en un limbo en el que a veces se da cuenta de que todo lo que ocurrió está mal y a la vez justifica todo con el mismo argumento. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? El argumento a favor que más a menudo encuentras para defender este tipo de contenidos es el de debemos separar la realidad de la ficción, pero casos como este solo nos dejan en claro que muchas veces la realidad supera la ficción, entonces, ¿realidad para quién?
Más que decir separemos la realidad de la ficción, creo que es mejor consumir contenidos con un pensamiento crítico. Repito, a mí me encantan los age gap, pero mientras soy feliz y fangirlo con series como esta, siempre intento mantener en mente que por más lindos y felices que se vean Sahara y Toki, en la realidad, relaciones como estas están en el código penal por una razón. Y eso sería todo por el video de hoy. ¿Ustedes ya vieron Mr. Sahara en Toki-kun? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Son de los que prefirieron no verla por su temática? Pueden decirme su opinión en los comentarios. Para mí, esta es una serie que disfruté mucho, aunque como ya dije, resulta un tanto olvidable, pero al final del día cumple su finalidad, la cual es entretener. Y también agradezco que no me hayan dicho nunca la edad de los protagonistas, porque así me traumo menos. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos la próxima ocasión.